Sean bienvenidos nuevamente, hermanos. Vamos a dar continuidad a la temática sobre la santidad. Estamos en el segundo paso de los 3 pasos propuestos. Nos ponemos siempre en las manos de nuestro Padre Celestial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima, intercede por cada uno de nosotros. La última ocasión hablamos sobre las virtudes y también terminamos hablando sobre los frutos del Espíritu Santo. Decíamos que los llamamos frutos porque las obras virtuosas, de tanto practicarlas, adquieren una verdadera perfección. Pero nos falta otro punto acá. Hablamos de los frutos como del Espíritu Santo. Lo decimos porque no se puede caminar en la virtud sin la ayuda del Espíritu Santo. Como dice el libro del combate espiritual, de nosotros humanamente nada bueno puede surgir, nada bueno puede salir. Lo poco bueno que hacemos es por impulso del Espíritu Santo, únicamente por ello. Y eso, hermanos, no debemos olvidarlo nunca, porque a veces cuando perdemos de vista que es el Espíritu Santo quien nos concede a nosotros esas gracias para actuar de una forma buena, se nos va subiendo a la cabeza y empezamos a creer que las cosas las hacemos por nuestros propios méritos y no por los méritos de Jesús en la cruz. Por eso hay que ser cuidadosos. Jesús fue muy claro en esto. Él dijo: sin mí no pueden hacer nada. Y sin su Espíritu Santo ni siquiera somos capaces de practicar la virtud. El Espíritu Santo siempre viene en respuesta a aquella oración que nosotros estamos constantemente dirigiendo a Él. Por tanto, en esta etapa de nuestra vida espiritual, la obra virtuosa que más necesitamos es la oración. De ella nunca nos vamos a cansar de hablar, porque es necesaria, hermanos, para nuestro caminar espiritual. Si la oración vocal y mental fueron necesarias en los primeros pasos a la santidad, ahora se requiere más todavía. Más que nunca debe estar presente la oración dentro de nuestro caminar espiritual. Debemos rezar oraciones como el rosario, claro, pero aún más importante, debemos meditar, pensar en las verdades de nuestra fe y en la persona y el mensaje de Jesucristo. Eso es lo primordial. Si rezamos el rosario sin tener en cuenta la meditación de Jesucristo en su persona y en todo lo que nos propone el rosario para meditar, estaríamos alejándonos de él. El rosario nos debe acercar más a la persona de Jesucristo. Si perseveramos fielmente en esta práctica, entonces, de la misma forma en que la práctica constante de las virtudes va haciendo madurar nuestra fe y va transformándola en frutos, también nuestra oración de meditación se convierte en oración afectiva. ¿A qué nos referimos con esto? Que la oración de meditación es una oración de la cabeza, mientras que la oración afectiva es una oración del corazón. Nos convertimos en amantes más que en pensadores. En esta etapa, el amor comienza a ganar ascendencia, es decir, nos va subiendo hacia Dios, nos va elevando más hacia Dios. Y así, una vez más, encontramos gozo, incluso en la oración, porque es un gozo amar y estar con el amado, refiriéndonos a nuestro Dios. En la oración estamos a solas con el Señor, estamos en esa intimidad con Dios. Por tanto, orar nos debería dar ese gozo, dar alegría, porque estamos con el amado, en esa intimidad con Él. Así como cuando estamos con esos seres queridos, con esas personas que amamos, igualmente en la oración estamos con Dios. Cuando nuestra vida activa y nuestra vida de oración se vuelven gozosas en el Señor, ahí sí, hermanos, sí que se puede encontrar un incentivo para que otros puedan seguir ese camino de vida, el camino de Cristo. Pero la gran tragedia de muchísimos cristianos, de nosotros como cristianos, es que nunca llegamos tan lejos. A veces ni siquiera llegamos a dar frutos en el Espíritu Santo.
ni siquiera alcanzamos a llegar hasta la oración afectiva. Por consecuencia, la vida espiritual está desprovista de gozo, porque no hemos alcanzado todavía a llegar hasta esos frutos y a esa oración afectiva que nos hace estar alegres con el amado en la intimidad. Entonces nuestra vida espiritual se vuelve insípida, incluso para algunos se vuelve amarga. Y cuando se vuelve amarga ya no se quiere continuar porque todo nos parece una carga muy grande, un peso muy grande. Una vez que nuestras obras virtuosas maduran como un fruto y nuestra vida de oración alcanza la etapa afectiva, nuestra vida entera se vuelve gozosa. Cambia nuestra personalidad. Comenzamos a irradiar un espíritu amoroso, pacífico, gozoso. Comenzamos entonces, hermanos, a ser personas de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de comprensión, de bondad, de felicidad, tal como lo dice el apóstol San Pablo cuando le escribe a los Gálatas. Empezamos a dar esos frutos. Muchísimas personas no son conmovidas por nuestras vidas porque tantos de nosotros somos cristianos sin gozo, porque no han comprendido aquellas palabras de Jesús. Mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Y no buscamos la ayuda en Jesús. Queremos llevar esa carga a nosotros mismos, nosotros solos, porque nos volvimos ya soberbios, porque no queremos aceptar del Señor aquellas ayudas que Él nos ofrece, y como queremos llevar las cargas solo, entonces se nos vuelve pesada. Y ya no buscamos esos medios para intimidar con Dios, sino más bien nos vamos alejando de Él, al punto que todo nos parece una imposición de parte de Dios. Nos falta ese gozo, lastimosamente. Muchos de nosotros no vamos más allá de la rutina diaria, del ABC. Algunos pasan su vida entera en el primer piso de la vida espiritual. Solo trabajan porque quieren salvar su alma, nada más por eso. Claro, todos trabajamos para eso, no para salvar nuestra alma, pero me refiero a que nuestra meta simplemente es eso. Y es como algunos cuando dicen: no voy a pecar, voy a tratar de no pecar porque yo no quiero ir al infierno. Y eso es bueno, o sea, no estoy diciendo que sea malo, pero sería mejor si dijéramos: no voy a pecar porque amo tanto a Dios que me duele ofenderlo, que me duele herirlo con el pecado. Ahí sí, ya estamos trascendiendo, estamos llegando a otro nivel de espiritualidad. Porque si trabajamos solo porque queremos librarnos del infierno, entonces como que nos volvemos personas minimalistas. ¿En qué sentido? En que hacemos lo menos posible. Cristianos de requisitos mínimos se llama eso, que nos conformamos con cumplir lo mínimo solo por cumplirlo. Y no vamos más allá, no trascendemos, no nos elevamos, no subimos, sino nos quedamos ahí nada más. Y recuerden lo que ya habíamos mencionado, que en el camino espiritual, en la vida espiritual, no adelantar es retroceder. Rara vez llegan algunos hermanos a un segundo piso de la espiritualidad, es decir, a esa oración afectiva de la que estamos hablando, y mucho menos de ser compasivos con otros. Solo en esta etapa, los segundos pasos a la santidad, se llega a descubrir el gozo que proviene de ese esfuerzo perseverante de cada uno de nosotros. Si vamos a ser evangelizadores y cambiar el mundo, entonces tenemos que cultivar los frutos del Espíritu Santo. Para hacerlo, debemos tener un propósito fijo, particularmente en relación a nuestra vida de oración. Y tenemos que resolvernos a practicar con la persistencia y la paciencia y la esperanza que tiene aquel agricultor que siembra la semilla y al cultivar su campo, pues sabe que en algún momento va a llegar esa cosecha. Nuestro Señor prometió saciar a quienes tienen hambre y sed de ser santos. Y si Él lo prometió, pues Él lo cumple, claro.
Pero nosotros debemos también dar estos pasos hacia esa santidad. Esa perseverancia, hermanos, es la que nos va a ayudar a alcanzar la santidad. Se cuenta que en una ocasión un filósofo antiguo, Sócrates, tenía un aspirante a ser filósofo. Era un joven que quería ser filósofo. Y Sócrates le preguntó: ¿qué tanto quieres ser filósofo? Y el joven le respondió: más que nada en el mundo. Vino Sócrates y se llevó al muchacho a la orilla del mar. Se introdujeron al agua hasta que el agua les llegó al cuello. Estando ya en esa profundidad del agua, Sócrates tomó por los hombros al joven y lo sumergió hasta que su cabeza quedara dentro del agua. El joven empezó a luchar desesperadamente para liberarse, para poder salir del agua. Después de soltarlo, Sócrates le preguntó: ¿qué querías más que ninguna otra cosa en el mundo cuando estaba bajo el agua? Y el joven le contestó: respirar, oxígeno es lo que más quería. Entonces Sócrates le dice: cuando quieras ser un filósofo tanto como querías el oxígeno, vas a tener éxito. Así nosotros, hermanos, en nuestro camino a la santidad. De igual manera, si nuestro deseo de revestirnos de Cristo es tan fuerte como el deseo de aire que tiene un hombre que está ahogándose dentro del agua, nada nos va a detener, nada se va a interponer. Vamos a hacer todo lo posible y hasta lo imposible para alcanzar la santidad. Vamos a perseverar en la oración vocal, la oración mental. Vamos a esforzarnos por practicar las virtudes. Vamos, hermanos, a perseverar. Y esa perseverancia va a ser coronada en algún momento por ese esfuerzo que vamos a estar haciendo. Porque nuestra vida de oración va a florecer en una vida de amor. La oración afectiva va a llegar entonces y nuestras virtudes van a madurar hasta llegar a ser obras encantadoras, es decir, serán ya los frutos del Espíritu Santo que estamos produciendo en nuestras vidas. Habremos llegado ya a ese segundo piso de la vida espiritual. Habremos dado nuestro segundo paso a la santidad. Hacemos un recuento entonces. Obras espirituales de misericordia: dar consejo al que duda, instruir al ignorante, amonestar al pecador, consolar a quien sufre, perdonar las injurias, soportar los males pacientemente, orar por los vivos y por los muertos. Luego están las obras corporales de misericordia: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar refugio al desamparado, visitar a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y tenemos los 12 frutos del Espíritu Santo, que son los siguientes: caridad, amabilidad, bondad, modestia, gozo, paz, fe, mansedumbre, castidad, paciencia, templanza y continencia. Ahora vamos al tercer paso: los dones, el camino a las bienaventuranzas. Una de las cosas más importantes en nuestra vida espiritual es la disposición mental. Estar dispuestos a querer llevar una vida virtuosa. Eso no significa ser, como dicen por ahí, un buenazo. Significa que tenemos intenciones de seguir a Cristo, que es la verdad, que es la vida. Tener esa certeza de que Jesucristo es la verdad, que lleva a la vida y que esa vida es la auténtica vida. Significa, hermanos, que habremos de abrirnos a Dios, así como las flores se abren a la luz del sol, y anhelar a Dios de esa misma forma como las flores anhelan la luz del sol. Por eso debemos orar tan ardientemente. Por eso debemos pedir siempre al Espíritu Santo. San Pablo dice
que debemos pedir siempre esa acción del Espíritu Santo a diario. No podemos hacerlo nada más en aquellos momentos que nos sentimos afligidos, preocupados, sino en todo momento, en todo instante, estar clamando por esa acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que pone el deseo en nuestro corazón, el anhelo por las cosas de Dios, y nos ayuda a perseverar en perseguir esas virtudes que nos llevan a los frutos del Espíritu Santo y el gozo de la vida cristiana. Por eso es necesario que lleguemos, como el mismo San Pablo lo dice, hasta esa embriaguez del Espíritu Santo. Es muy importante darnos cuenta de algo, y esto es que en el primero y en el segundo pasos a la santidad, somos nosotros los actores principales, porque dependen de la voluntad nuestra, de nuestros esfuerzos personales. De ahí que la vida espiritual sea tan difícil al principio, porque todo comienzo es siempre difícil. Y en esos dos pasos nosotros hacemos la mayor parte del trabajo. El Espíritu Santo está ahí, claro, nos está acompañando. Ya lo mencionábamos antes también, está con nosotros, pero está más o menos por ahí como oculto, podríamos quizá decirlo. Quiere que nosotros crezcamos, y eso demanda que nos entreguemos completamente. Un águila aprende a volar volando. La mamá águila no puede volar por su hijo, tiene que enseñar a hacerlo. Igual nosotros, cuando aprendimos a caminar, tuvimos que caminar caminando, obviamente. Una vez que hemos puesto lo mejor de nuestra parte, que hemos llenado las tinajas hasta los bordes, que hemos hecho lo que nos corresponde, como los sirvientes aquellos en la boda de Caná, a quienes se les dijo, vayan y llenen las tinajas, fueron y lo hicieron. El Espíritu Santo, al igual que Jesús, entra en ese momento en escena y transforma esa agua en vino. Y así también con nosotros. Va a venir el Espíritu Santo, bueno, que ya está ahí, más bien va a actuar. Y va a venir también el actuar de Jesús y va a transformar el agua de nuestro esfuerzo en el vino de vida que se vive en este tercer paso a la santidad. En este tercer paso, el Espíritu Santo comienza a ser el actor principal. Él va a tomar posesión de la dirección de nuestra vida. Él va a ser ya nuestra guía. Él va a estar iluminando nuestro caminar, nuestros pasos en esta vida espiritual. Él nos inspira, comienza a comunicarse con nosotros en lo más íntimo del alma, porque ya hemos alcanzado ese punto de la oración afectiva y somos más sensibles a esa acción del Espíritu Santo. Tenemos una intimidad con el Señor y también con el Espíritu Santo. Ya somos capaces de discernir esas acciones del Espíritu Santo en nuestras vidas y esas mociones, esos impulsos del Espíritu Santo en nosotros. Y esto es precisamente de lo que se trata el misticismo, la parte mística. Dios actuando en y sobre nuestra alma. Dios haciendo y nosotros recibiendo. Y también respondiendo a esa acción de Dios. Y ahí va el Espíritu Santo, actuando, obrando, a fin de capacitarnos para responder a estas acciones e inspiraciones que vienen de parte de Dios. Nos equipa ya con esos dones. Estos dones podríamos compararlos como quizás con poderes receptivos que nos permiten entrar en esa sintonía con las acciones e inspiraciones del Espíritu Santo. Recibimos esos dones del Espíritu Santo y están ahí en nosotros, en todos por igual. Recuerden lo que decíamos en el primer paso, que Dios nos concede a todos por igual. Esas gracias están a la disposición de todos por igual y depende de cada uno de nosotros cómo las aprovechemos. Cuando el Espíritu Santo comienza a tomar posesión,
avanzamos en la vida espiritual de una manera más fácil, más rápida y más gozosa. La diferencia en esta etapa es como la que existe entre remar un bote y navegarlo. Sus acciones e inspiraciones son como el viento y los dones como las velas que atrapan el viento. Y el resto es navegar velozmente. Ahora bien, ¿qué son exactamente esas inspiraciones del Espíritu Santo? Son acciones directas de Dios en y sobre nuestra alma. En el primero y segundo paso de nuestra vida espiritual, vivimos por la fe. La fe nos da una noción cognoscitiva de Dios, es decir, a través de ella empezamos a conocer a Dios. Pero un conocimiento de la cabeza, nada más. Y hago la comparación. Por ejemplo, yo puedo saber de una persona quizá mucho, porque alguien me ha hablado de esa persona, pero en realidad no las conocemos físicamente o cara a cara, frente a frente nunca los hemos tenido. Así nos puede pasar, tener ese conocimiento de la cabeza, y ese conocimiento es imperfecto, claro, porque nunca he tenido una relación con esa persona, nunca he platicado con esa persona, nunca la he visto a esa persona. Y aquí vamos a esa otra clase de conocimiento que es mejor que este conocimiento solamente de la cabeza, que se llama conocimiento experimental. Es decir, cuando ya tenemos la oportunidad de tener a esa persona cara a cara. Aplicando esto a nuestra vida espiritual, claro que es mucho mejor tener un conocimiento experimental que solamente un conocimiento de oídas, que solamente imaginarnos algo. Las inspiraciones del Espíritu Santo son ese conocimiento experimental de Dios. Dios es un Dios misterioso. No podemos verlo, como tampoco podemos ver el viento. Sin embargo, podemos sentirlo. Tal como sentimos el viento, así también podemos sentir esa presencia de Dios. Así como un hombre ciego puede ver, entre comillas, por medio del tacto, así también los amantes que saben que son amados por medio de un beso, también el Espíritu Santo puede tocar nuestras mentes y nuestros corazones, darnos ese beso espiritual, a fin de que podamos gustar y ver las bondades del Señor. Algunas veces el Espíritu Santo incendia nuestros corazones, como lo hizo con los discípulos en el camino de Emaús, que iban caminando con Jesús y no le habían reconocido, pero en un momento dado el Espíritu Santo actúa en ellos y empezaron a sentir que sus corazones ardían. Encendió sus corazones. Por eso el Espíritu Santo también es fuego, porque hace arder nuestros corazones en el amor de Dios. Otras veces el Espíritu Santo nos permite sentirnos tan secos espiritualmente que llegamos a experimentar como hasta un abandono de parte de Dios. Así como Cristo se sintió en la cruz cuando Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en esto, hermanos, consiste realmente la contemplación. Experimentar la presencia de Dios o el abandono de Dios. En la oración afectiva, nosotros estamos amando a Dios y en ello encontramos el gozo. Pero en la oración de contemplación, en la oración contemplativa, Dios nos está amando a nosotros y ahí se encuentra el éxtasis de nuestra oración. Experimentamos esa intimidad profunda con Dios. Estos toques del Espíritu Santo nos van transformando poco a poco, gradualmente. Casi que a veces es imperceptible esa manera como actúa Dios, porque Dios no quiere que nos volvamos soberbios. Y hay que recalcar esto, que se nos puede olvidar que es la gracia de Dios la que nos va conduciendo y llegar a pensar en algún momento que son nuestros méritos propios y decir: no, es que yo soy el bueno y por eso
soy así. Hay que recordar que es la gracia de Dios la que nos hace a nosotros, hermanos, hacer cosas buenas. Siempre hay que recordar eso. Y así nos vamos transformando gradualmente, de una manera imperceptible. Y aunque creamos a veces que Dios no está haciendo nada en nosotros, Dios sigue actuando y sigue obrando. Y las virtudes ahora comienzan a tomar en nosotros una perfección aún mayor. Y las vamos convirtiendo en frutos del Espíritu Santo. Y me voy a quedar hasta acá ahora, hermanos. Vamos a continuar en la próxima ocasión hablando sobre este tercer paso. Vamos a hablar en la próxima ocasión sobre las bienaventuranzas. Por ahora, meditemos en lo que ahora hemos compartido. Llegar hacia esa oración afectiva que luego nos va a conducir a la oración contemplativa. Pidámosle a nuestro Padre Celestial, nos conceda siempre, por medio de su Espíritu Santo, esas gracias que necesitamos, y a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que ruegue e interceda por cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos escuchamos en la próxima ocasión.